buenas noches, bienvenidos a Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México, aquí a través de la señal de Capital 21. Qué guapo, fin de semana cargado de deportes en la capital del país. Vamos a hablar de eso y muchísimo más, acompañado otra vez de Toño Vargas. No pegó, no pegó. ¿Cómo que otra vez? ¿Cómo que otra vez, Magallanes? Adriana, con que Adriana Jiménez se quedara aquí de conductora. Porque leyó conmigo, mal. No se pudo quedar, entonces tendremos que seguir aguantando a Toño como conductor de Ángulo 21. ¿Cómo estás, Toño? Pues ni modo, Magallanes, nos seguiremos tratando. Ya te voy a tener que cubrir el jueves y el viernes también, Jueves lo que y estamos viernes, platicando. Así es, jueves y viernes te estás haciendo cargo de los espacios de deportes de los noticieros. A ver si no me corren. Me voy a echar un tiro con un tal Juan Becerra que está ahí, sí. que se cree mucho el tipo. Así es. Vas a ver, me lo voy a poner en cintura. También más o menos el mismo copete los dos, ¿no? Me falta la cana. Oye, bueno, después fin de semana, Toño, buen fin de semana, carreras al por mayor en la Ciudad de México, y vamos a empezar hablando precisamente de la carrera Huellas, que fue organizada por la Fundación CIMAP en apoyo precisamente a la lucha contra el cáncer. Fue la 10ª edición de esta carrera que se ha convertido ya en toda una tradición para los runners capitalinos. Hugo, sobre todo es la lucha contra el cáncer de mama. Lo que se recauda precisamente va una parte a la lucha contra el cáncer de mama. Las clásicas rutas de 5 y 10, fue el circuito también de siempre, el de paseo de la Reforma. Lo importante, Toño, era ayudar. Sí, por supuesto, que bien sabemos y lo volvemos a reiterar que es una enfermedad que si se detecta a tiempo, Magallanes, es potencialmente curable, y esto por supuesto también contribuye para las madres, para no necesariamente que seas madre, pero bueno, a ayudar a prevenir esta tan dolorosa enfermedad. Bueno, también se llevó a cabo el Split 12K, la tercera carrera de preparación rumbo al maratón de la Ciudad de México. Participaron cerca de 4,000 corredores. Ahí estuviste tú, ¿no, Magallanes? Sí, el ganador fue un keniano, Christopher Kipiego, con un tiempo de 37 minutos 57 segundos, mientras que la banda femenina quedó una mexicana, Fabiola Pérez con un crono de 43 minutos y 56 segundos. Fue una ruta de veras tremenda. Te podría decir que el 75-80% de la ruta fue subida. Fue subida a los últimos 2 kilómetros de adoquín, lo cual para un corredor es mortal, porque tenían los tobillos súper hinchados. La calle Zacatepetl, ¿no? Así es, todos los alrededores del centro comercial Perisur, toda esta zona. Mucha subida, mucho bache. Es muchísima subida. La sufrí. Te podría decir, hace 8 días hice un 21 en un medio maratón en Guadalajara. No terminé tan mal como terminé. Creí que no la habías terminado. No, hace 8 días el medio maratón en Guadalajara lo terminé, digamos, entero. Hoy, el que realicé, no, de verdad fue una ruta muy demandante. Que pesa la altura también. Pero es parte de esto, Toño, precisamente es el nivel de exigencia que se va buscando de cara a lo que será el maratón. Poco a poco va subiendo el nivel de dificultad. Empezamos, recordemos, este serial de entrenamiento rumbo al maratón con una carrera de 6K en una ruta muy plana, que fue la de la zona de Viveros de Coyoacán, que es una rutita muy plana, con muy poca subida. Después vino el 9K, que fue un trail en montaña, en la zona del Valle del Conejo, en la Marquesa, tremendo también físicamente, sobre todo para la cuestión de resistencia. Luego vino esta, que es de 12K, y faltan dos más, 16 y que 30. Es 16, que también va a ser un trail, también va a ser en montaña, y por último el 30, que se hace justamente 3 semanas antes del maratón de la Ciudad de México. Con eso ya le pones, digamos, punto final. ¿Por qué, te pregunto, Magallanes, por qué corres? ¿Por qué lo haces, Magallanes? Por mantenerme bien físicamente. El principal motivo es por para fashion, heterosexual, todas esas cosas. Un poco, digamos que el 80% de mi motivación es eso. Bueno, está bien, hay que cuidarse. Y bueno, en la delegación Miguel Hidalgo se efectuó también el primer maratón de velocidad con la finalidad de contribuir a que los nadadores de las diferentes albercas de dicha delegación favorecieran su capacidad anaeróbica, además de promover el deporte y la convivencia entre amigos. ¿De qué consistió esa competencia? Bueno, pues fue una prueba en la cual nadaron durante 1 hora con relevo cada 50 metros. Los equipos estaban integrados por mujeres y hombres, lo que fue una gran experiencia, ya que aproximadamente los 15 nadadores realizaron entre 6 y 8 vueltas cada uno, con un tiempo de recuperación de 7 a 8 minutos. Los que nadan dicen, yo no la verdad nunca me he dedicado a nadar, digamos, en forma bien, dicen que es tremendo. O sea, porque uno diría, maratón acuático y por supuesto. Eso es una que está facilón. No es cierto. No es lo mismo irte a echar de panza como lo haré el próximo fin de semana en Acapulco, o sea, que te subes en un pato. Acapulco. En un pato de estos inflables y vas de muerte. No es lo mismo a hacer lo que estamos viendo
en pantalla. Esto es Ay, me muy, saludas muy a este complicado. chico al que vende las empanadas, ¿no? Ah. Te vas a la quebrada y disfruta, Magallán, disfruta tus vacaciones que te las mereces, como también la gran medallista, por supuesto, y olímpica, Guadalupe González, que ganó la medalla de oro en la Copa Panamericana de marcha efectuada allá en Perú. La distancia de los 20 kilómetros, González realizó 1 hora 28 minutos 9 segundos, así de exacto, y esta competencia, por supuesto, que le sirve de preparación rumbo al Campeonato Mundial de Londres en agosto. Magallán se prepara para el maratón del 27 de agosto, ella para el de Londres. Y hago 6 horas. Hace 6 horas, otro tipo de nivel. Magallanes ya hace caminata, mientras que en la rama varonil Omar Pineda se adjudicó la presea de bronce con un tiempo de 1 hora y 22 minutos. Lupita González, que hay que recordar, la única atleta, al menos en mi caso, Magallán, quiso llorar a todos los mexicanos con su medalla de plata, lamentable. En los Juegos Olímpicos de Río 2016. Y bueno, después de la participación en el Campeonato Panamericano de Ciclismo de Ruta que se realizó en Santo Domingo, República Dominicana, México consiguió 4 plazas para competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a realizar en Barranquilla, Colombia, el próximo 2018. Barranquilla. El director técnico de la Federación Mexicana de Ciclismo, Gabriel Espinosa, señaló que se ganaron 3 plazas en la rama varonil y una más en la rama femenil. Precisamente vamos a escuchar al directivo sus impresiones después de la competencia realizada en República Dominicana. Bueno, ahora en el Panamericano de Ruta se consiguieron 3 plazas en la rama varonil y una en la femenil. Fue en la prueba contrarreloj con Ignacio Prado con su 4º lugar en la categoría Elite. Y en la varonil Elite, en la prueba de ruta, se obtuvieron 2 plazas más, que esto fue con el 2º lugar de José Alfredo Aguirre y también con Efren Santos, que es el campeón nacional actual de ruta, ¿no? Por la parte femenil se obtuvo una plaza en la prueba de ruta. Esto fue con Mayra Rocha, que claro, estas plazas para centroamericanos no son nominales, son para el país, pero bueno, ahorita ya se consiguieron 3 en la rama varonil y una en la rama femenil. Cámara 1, 2, 3. Ah, sí, la 3. Bueno, Zinedine Zidane, mejor conocido como Zizou, y Laurent Blanc, miembros de la selección francesa, campeona del mundo del 98, que le tundieron a Ronaldo, Roberto Carlos y compañía. Bueno, apoyaron la candidatura de París a la organización de los Juegos Olímpicos que se van a celebrar muy probablemente en el 2024 en esa ciudad, que recibió la visita de 3 días de la Comisión de Evaluación del Comité Olímpico Internacional. La capital francesa y Los Ángeles son las 2 candidatas a organizar esta justa de verano. Ambas también, Los Ángeles en 1932, en el 84. París lo hizo en 1900 y 1924, 100 años después, estarían celebrando otra vez los Juegos Olímpicos. Emmanuel Macron, Magallán, que es el nuevo presidente de allá de la France, ya ha dicho, inclusive de inmediato se puso en contacto con Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, en el cual pues prácticamente le manifestó que Francia, por supuesto, está apoyando desde el gobierno en todas sus entidades esta candidatura, que es más de una onda ecológica. Van a invertir más de 6.800 millones de euros, 4.800 millones son lo que propone Los Ángeles, y yo creo que por situación geográfica, Magallán, ya tocó acá en América, después se va allá a Japón, tendría que darle ahora la batuta a Europa. Así es, recordemos que, porque vemos imágenes ahí, que también estaba Roma en la pelea de la búsqueda de la candidatura, sin embargo, la alcaldesa decidió hacerse de lado precisamente porque sus finanzas no eran las más sanas, decía que había otras prioridades que organizar unos Juegos Olímpicos para la ciudad, así que retiraron su candidatura. Y Budapest, también Hungría, también sucedió lo mismo, así que toda la pelea queda entre París y Los Ángeles, que será California. El 13 de septiembre en Lima, Perú, cuando se decida cuál de estas 2 metrópolis será la organizadora de los Juegos Olímpicos. Y bueno, hablando de cuestiones olímpicas, los medallistas olímpicos Paola Espinosa e Iván García, que son pareja, lo sabemos, y próximos a ser papás, efectuaron el baby shower de Ivana, su bebé. ¿Te invitaron, Magallán? Sí, pero no pude ir, estaba corriendo. Los deportistas, que hicieron una pausa en su carrera, ya esperan con ansias a su primera bebé, que llegará en 2 meses y medio y nacerá, así lo decidieron ambos, en Guadalajara. Será chiva. Vamos a escuchar precisamente a los felices papás.
Feliz, los dos estamos muy contentos, Iván y yo, pues ya cada vez más cerca, ya estamos 6 meses y medio más adelantados, esperando la llegada de Ivana. Los dos ya estamos muy ansiosos, ya queremos conocerla, queremos saber cómo es, ya el hecho que se mueva, de sentirla, de verla, cómo se mueve la pancita y todo. En mi caso, digo, realmente soy afortunado de estar viviendo todo esto a mi corta edad. Si lo quieren ver así, voy a tener más tiempo de jugar con mi niña. Obviamente que me vaya a ver entrenar y todas las cosas, pero también le tengo que dedicar tiempo a ella, que es lo que yo quiero hacer, enseñarla a dar en bicicleta. A mí me gusta el fútbol, pues intentar a ella hacerla que le pegue el balón. No sé, realmente son cosas que tengo muchas ganas de hacer. En estos momentos no te puedo decir tal cual, pero me van a ir naciendo y pues muy feliz. Pues echó su buen clavado, ¿no? Ya causó ya raíces. Bueno, en este Día del Maestro Magallán, Día del Maestro, nos dimos por supuesto la tarea de entrevistar a Jofre Recoder, quien es director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Vamos a la entrevista, adelante. Bien, pues me encuentro con el doctor Alfonso Jofre Recoder. Lo he mencionado bien, ¿verdad, doctor? De manera correcta, de manera correcta. Me gusta su tono de voz, doctor. Usted es licenciado en Derecho, licenciado en Educación Física. También te la rifaste, estuviste estudiando allá en el Instituto de Madrid, en Europa. De todos esos temas vamos a hablar, por supuesto. Y lo que está acá atrás, que eres también el director de la ENET. ¿De qué otra cosa más has hecho en tu vida? Bueno, he tenido la oportunidad de colaborar en distintos espacios actualmente y en verdad con la gran fortuna de estar a cargo de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos y también colaborando en la Federación Internacional de Educación Física, la FIEP México, como delegado nacional adjunto. ¿Y ya te crees mucho por tener tantos y tantos puestos? No me creo mucho, en realidad, al contrario, es un honor poder estar participando en estos espacios, sobre todo para generar mejores condiciones en materia de cultura física, deporte, educación física en nuestro país. Y hablando de ese tema en nuestro país, la educación, desde un inicio en las primarias, ¿tú la aprobarías o la ves hasta el momento que está ya reprobada, digamos? Bueno, en el caso de educación física, que estamos hablando de educación básica, pues partiendo en este caso de los paradigmas internacionales, México requiere generar algunas modificaciones. Número 1, en los planes de estudios de las escuelas normales de educación física y 2, pues también en los planes y programas prácticamente ya donde está colaborando de manera directa el educador físico. ¿Por qué? México estamos partiendo de un paradigma en educación física de corporeidad. Y que no es que esté mal ese paradigma de corporeidad, pero por las condiciones sociales, económicas que tenemos en nuestro país, probablemente no es el mejor factor para que nuestra población infantil pueda adquirir hábitos y valores a través del movimiento. En México estamos ocupando un paradigma de Pierre Parleva, por ejemplo, donde pues maneja 4 días de sesión de educación física mínimo a la semana, donde en México, pues de manera desafortunada en muchos espacios y sobre todo por las condiciones que tenemos a lo largo de la República, pueden tener en ocasiones máximo 1 hora de educación física y en los mejores casos 2 horas de educación física. Sí, y ahí es en donde también entra precisamente aquí tu función, que eres director de la ENET. ¿Qué tanto ha evolucionado, si lo vemos a lo mejor unos 30 años para atrás, los entrenadores, los maestros deportivos para con los que quieren precisamente emerger, ¿no? Quieren ser atletas que representen a México? ¿Qué también está al día de hoy nuestro país en ese sentido? Nosotros en la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos partimos de un paradigma europeo de cómo se debe de educar. El paradigma europeo y sobre todo el paradigma alemán es educar a través del deporte, que eso es algo muy importante. El paradigma francés, inclusive un poco más de Pierre Parleva, es educar a través de la corporeidad. Nosotros partimos de poder educar a través del deporte y a través de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos en 14 disciplinas deportivas estamos formando a los entrenadores deportivos que estarán a cargo de distintas, no únicamente selecciones nacionales en materia de alto rendimiento, sino también en las áreas de investigación, de formación, administración, gestión y dirección en el deporte. Y sí, partimos de este paradigma deportivo formando a grandes especialistas en México. La base de medición es el deporte olímpico, en este caso los Juegos Olímpicos, pero también existen
deportes que no están vinculados de manera directa con el olimpismo y que también México le da atención a estos deportes. En este caso, lo que requerimos más en México es deporte social, deporte participativo y deporte amateur, que nuestra población no únicamente conozca el fútbol, soccer. Prácticamente en nuestro país tenemos más de 70 federaciones deportivas registrados en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte en México. Y bueno, prácticamente la mayoría de los recursos se van al deporte profesional, que aunque ellos lo captan, pues bueno, es importante que los medios de comunicación probablemente puedan abrir un poco más estas expectativas que se pueden generar a través de los otros deportes, y en nuestro México, como lo comenté, más de 70 federaciones deportivas, y que estoy seguro que a través de una excelente difusión se pueden captar otro tipo de valores y que estarán practicando otras actividades deportivas, y que es lo que requiere verdaderamente nuestro país. Ah, cómo no. Bueno, pues muchas gracias. Regresamos contigo, Mr. Magallán. Muchas gracias a Joffrey, felicidades, porque al final de cuentas es profesor, director, Sí, es maestro. ¿no? Es maestro. Sí. ¿Tú, tus aventuras con los maestros, Magallán? No, a mí me fue re mal. Yo fui muy malo para la escuela. Todo lo que aprendí lo aprendí en la calle. Igual, la universidad de la vida, Magallán. Por algo nos juntaron acá, ¿eh? Mira. Eso hace una pausa, pero estamos de inmediato de Mendigos regreso. maestros.